box. Yo puedo usar este archivo para que los procesos se comuniquen entre sí. ¿Se entiende eso? Entonces los dos sí pueden escribir. Los dos pueden escribir. Y eso queda ya aparte de nosotros controlarlo. Exactamente. Tienen que poner o un semáforo, o un sistema de señales, o algún otro mecanismo de comunicación para asegurarse. Sería compartida entre el proceso IO y el proceso PADE, ¿no? El acceso compartido. Sí. Pero lo de allá está dentro del proceso o está en otro sitio. Esto es para estar en el sistema operativo. Entonces, Esto, o sea, yo tengo aquí toda la memoria RAM, tengo todo lo que pertenece al sistema operativo, y tengo aquí mis procesos. Pero eso te dice que ese archivo... Entonces, esto es esto, y en alguna parte de esto existe esto. claro, pero si por lo que me está diciendo, yo sé que elige un proceso diferente. Entonces, ¿por qué? Porque esta tabla solo se consulta cuando yo hago esta instrucción, cuando yo pido acceso a ese archivo. Entonces el proceso no tiene ningún problema en escribir en el archivo porque ya tiene el permiso, ya lo pidió. Sí, pero usted dijo que para escribir tienes que tener ese ID y el hijo no tiene ese mismo ID. No, la instrucción de escribir, hay dos instrucciones para escribir. Una es fwrite, ¿correcto? Sí. Que escribe un carácter. ¿Perdón? fprintf es para escribir un string. Entonces yo tengo aquí fwrite que recibe un file pointer, que es lo que me devuelve este proceso, esta función. Y un carácter. Si yo quiero escribir un string más largo, uso fprintf y funciona igual que printf. Yo puedo hacer fprintf o sea, vamos a hacer esto. Esto aquí. Esto es parte de la firma de esta función. Entonces yo digo aquí, normalmente lo denoto como f por file, fprintf de f, no sé, foo es porcentaje de, y aquí pongo un número, foo value, qué sé yo, y existe por supuesto en alguna parte un int, foo value. ¿Se entiende eso? Hola. ¿Estás en la Sí, sala? sí. ¿Estás aquí? Entonces ustedes pueden usar fprintf exactamente de la misma manera que usan printf. Lo único que tienen que agregar al principio es el file pointer que les devolvió fopen. Y cuando ustedes hacen fprintf o fwrite, ustedes en ningún momento le tienen que pedir al sistema operativo permiso. Para el sistema operativo ustedes ya tienen ese permiso. ¿Por qué? Porque eso está aquí, el PCB. ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Incluso aunque haga el set, se sigue manteniendo esto. ¿Aunque hagas qué? Exec. No, tú entonces exec, tú cambias, borras todo. Entonces, exec, Bueno. se cambia la imagen por otra imagen. Sí. Pero es incluso todo el PCB, incluso tiene los permisos del archivo. No, tienes razón. Entonces exec, tú cuando haces exec, tú mantienes el PCB. Cambias todo lo que hay de aquí para abajo. Por eso pregunto. Entonces, sí, tú podrías, teóricamente, pedir acceso a un archivo y después hacer un exec con otro programa que ahora tendría permiso para usar ese archivo. Pero ¿por qué no se hace eso? Porque la única manera en la que ustedes pueden salir de aquí es haciendo fclose. Ustedes hacen fclose, se borra esto de aquí, se borra esto de aquí y ahora otro programa puede acceder a ese archivo. Profe, ¿exec borra toda la sección de código o solo desde el
la llamas hacia abajo. Ya, porque yo No, recuerdo todo el código. todo el código. Todo el código. Entonces, sí se puede hacer, no lo deberías hacer porque ahora esto va a estar aquí perpetuamente. No, pero si hace un for y el exec es el que cambia, el hijo es el que cambia, el padre sigue pudiendo hacer ese close. ¿No? Sí, Ahí sí. O sea, si el padre. sí, eso es válido, sí. Si el padre igual cierra el archivo, pero el hijo termina haciendo cualquier otra cosa. Ahí sí. Sí, eso es válido, sí. ¿Tienes un ejemplo de esto, de Ferrari y Ferrite? Tenemos un efecto. Para leer de un archivo, importante. Para leer de un archivo, yo puedo usar fread, que me devuelve un char, o puedo usar fscanf, que me devuelve. No, perdón, fscanf funciona igual que scanf, así que ustedes tienen que darle un char pointer. ¿Sí? ¿No? Entonces. No, no tengo experiencia. Ok, bueno, tiene un ejemplo de fwrite. De fprintf, perdón. Aquí está la izquierda. Tenemos aquí un ejemplo con fprintf y tenemos aquí un ejemplo con fopenf close. Okay, entonces vamos a hacer este primero. Estoy haciendo lo mismo porque. Okay, cierra este, vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuál será? El de la izquierda. Entonces tenemos un ejemplo con fopen y fclose. Entonces ven que están. Entonces vean lo que tenemos que hacer. Hay que declarar una variable de tipo filePointer, porque eso es lo que nos va a devolver fopen. El string podemos ponerlo directamente aquí o podemos tenerlo guardado en una variable. Se requiere que este string sea estático, es decir, que no sea una cosa que ustedes van a poder cambiar o pedir con malloc. Entonces, debido a eso, tiene que estar así. Entonces, la variable en la que van a guardar ese string tienen que pedir el espacio de esta manera, como un arreglo, si es que van a leerlo del usuario. Si no, si es parte del código, lo pueden poner aquí, no hay problema. Perdón, aquí. Y vean que estamos abriéndolo como modo escritura. Entonces, eso significa que el sistema operativo nos va a garantizar la exclusividad sobre ese archivo. Pero como todas las demás sistemas operativos puede fallar. ¿Por qué puede fallar en este caso? Bueno, primero puede fallar porque el archivo no exista. Segundo, puede fallar porque el archivo está siendo usado por otro programa. Puede fallar porque el archivo lo trataron de abrir, pero el archivo estaba dañado. Hay un error físicamente en el disco. El archivo no puede ser abierto. Y esos errores también se propagan a todas estas instrucciones. Esta no. A todas estas instrucciones. Significa que cualquiera de estas instrucciones puede dar error. Y ustedes tienen que considerar ese error cuando las llamen. Si fopen retorna false, entonces significa que no pudo abrir el archivo. Y ustedes tienen que siempre atrapar esa posibilidad. Y luego, siempre que hay un archivo abierto, lo tienen que volver a cerrar para que el sistema operativo lo libere y el archivo pueda ser usado por algún otro proceso. Si el proceso termina y el archivo no fue cerrado, ¿qué hace? Permanentemente. Cuando un proceso muere, todos sus recursos son liberados. Pero si tu proceso es un demonio, Claro. entonces, lo cual puede ser intencional. Tú podrías tener un demonio que controle que nadie se meta con este archivo porque ese es un archivo delicado del sistema. En un uso normal, te interesa que la razón de poner algún archivo es que se pueda ser usado por alguien más. No vayan haciendo eso, voy a ver si llegaron más estudiantes a la sala F. Y cuando termines pones el de fprintf.
no confíen en que su información va a estar disponible siempre, porque se da la luz y no prende y se va a veces. Así que, Menos mal no decimos aquí. oye, pero no confíen en que, o sea, no dejen cosas en su cuenta pensando que las van a volver a encontrar porque a veces se da la luz y no pueden meterse y ¿No? ¿Qué pasó? la luz se lo siempre de otro lado. Van a estar ahí despejando. ¿Ah? En la sala. Van a estar despejando. Van a instalar despejando en la sala. Al final no sé si vamos a usar esa o de 8 años. ¿Pasó algo? ¿Quién es el que tiene? Tú. Sí. Siempre pasa. Lo que les enseña a hacer SSH, alguien busca ese comando. Pero ahí juegan con trampa porque son los únicos que tienen permiso de hacer SSH. ¿No se puede hacer SSH desde estas máquinas? No se puede hacer SSH a estas máquinas, ¿no? No. Desde aquí sí. Desde aquí sí se puede. Pero obligar aquí no. Igual no vamos a hacer limitado. Ya está. Bloqueado. Exacto. ¿Pudieron hacer el ejemplo? De tamaño No, está muy difícil. No, Bueno, pon el DF printf. pero no, sí se entiende. ¿No tienes uno con fscanf? Ok, bueno. No, los otros son de. FRead lee también los caracteres especiales, los saltos en línea, los espacios, todo. Sí. Igual que getC o getchar. Porque ScanF no lo hace. ¿Perdón? ScanF no lo hace. No. Scanf trata de contemplar eso y saltarlo. No, o sea, lo único que a mí no me quedó claro es, o sea, el archivo guarda el ID del proceso que lo abrió, pero tú tienes en el PCB permiso para abrirlo con ese ID. No, esto el PCB lo maneja siempre el sistema operativo. El sistema operativo está poniendo aquí que él... Entonces, ¿cuál es el chiste de poner el ID allá si todo el mundo, todos mis hijos lo pueden abrir que no tengan ni ID? ¿Cómo? ¿Cuál es el chiste de que el archivo... Saber cuál es el archivo que pidió permiso para ver, cuál es el archivo que lo estoy usando. ¿Cuál es el O sea, proceso? aquí yo sé cuál, yo sé cuál es el proceso y yo quiero saber Ah, qué archivos el proceso tiene. es tiempo real, o sea, no es fijo ese ID que se puso ahí, no es fijo del proceso padre, sino que el que lo está usando lo pone. Que este. Ajá. No, es del que No sé, pidió permiso para abrir el archivo. No, que mira, aquí yo tengo un proceso. Aquí el sistema operativo, la pregunta es, yo sé cuál es el proceso, yo quiero saber qué archivo tiene asignado. Eso está en el PCB. Aquí la pregunta es, yo sé cuál es el archivo, dime a qué proceso se le asignó. ¿Qué proceso lo están leyendo? ¿Qué proceso lo están usando? Entonces este es el lookup inverso. Solo se guarda el padre ahí. Solo se guarda el que pidió el permiso para abrir el archivo. Exacto. ¿Cuál fue el que hizo la solicitud? Eso se me hace raro. Bueno, porque si yo te pregunto, oye, si yo te digo, dame ese archivo, tú me dices, el archivo está siendo abierto por otro proceso, yo quiero poder preguntar quién. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, nosotros damos pipes en un tema de la manera así, ¿verdad? Sí, Porque el pipes es un archivo, ¿no? Sí. en esencia sí. Sí, sí. ¿Perdón? Creo que de eso es el primer proyecto. Sí, el primer proyecto tiene que usar pipes. Este ejemplo de Ajá, y como no tenemos un ejemplo de fscanf, que hizo con el recadero, pues aquí. Entonces le voy a decir que hagan un programa que lea de un archivo y lo escriba en otro. En otras palabras, hagan esto. Esto no, cat.
cat texto. Pueden hacer eso con C. No vi, sí, gracias. Y para estas funciones son del estándar y Sí, standard.io. es ordinario. Otra vez.